Con Tania Ramírez, ella es la directora de incidencia del programa de drogas de México Unido contra la Delincuencia. ¿Qué tal, Tania? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario. A ver, cuéntanos, por favor, porque sabemos que ya estaba en la cancha del Congreso legislar sobre este tema de las drogas, de la marihuana en particular, y entiendo que se frenó. A ver, cuéntanos en qué estado, en qué estatus va el tema. Claro que sí, recordemos que la Corte ordenó al Congreso modificar pues la prohibición de la cannabis que ya declaró inconstitucional y ahora el plazo para que tiene el legislativo para hacerlo es el 15 de diciembre. En ese sentido, bueno, se pararon los trabajos en las comisiones el 4 de marzo y se retomaron el pasado miércoles. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, pues se sustituyó el dictamen que se había aprobado en marzo por uno relativamente nuevo y se retoman las discusiones. Las comisiones unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos segunda quedan en sesión permanente. Ahora se supone para aprobar esta nueva versión del dictamen el miércoles siguiente. Después de eso pasarlo a pleno. Recordemos que tenemos un mes para que esto se apruebe y tiene todavía que pasar a la cancha de diputados donde se agregará la parte de los impuestos. ¿En qué cambia, Tania, del dictamen anterior al actual? Justo lo que más nos preocupa es que no hay cambios, ¿no? Es aparentemente una nueva versión del dictamen, o así lo han presentado, pero en los hechos no son más que cambios cosméticos, algunas correcciones de forma, le ponen ahora ley federal como debería de ser, y algunas correcciones, digamos, técnicas, pero muy leves, son cambios cosméticos, nada cambia en la estructura y en el fondo del dictamen en términos de lo que más nos ha preocupado, que es que se mantiene todo el régimen penal. Las personas van a seguir siendo perseguidas y encarceladas por la posesión simple y por otros delitos. Hay una sobreregulación e hipervigilancia sobre el autocultivo, sobre el uso personal. Se permite que las autoridades administrativas entren a tu casa a verificar que tengas las condiciones necesarias para tener un número además muy limitado de plantas, 4, y en fin, se habilita un mercado pues en realidad chiquitito que va a ser solamente para unas grandes empresas y se excluye a todas las poblaciones pues más afectadas de campesinos, cultivadores que han quedado pues más afectados por la prohibición y la guerra contra las drogas desatada principalmente pues contra la marihuana. Así es que es un dictamen que ignora por completo los problemas de México y que necesitábamos regular con un enfoque de justicia social. El tema, Tania, del uso para asuntos de salud, de importación o producción de medicamentos usando cannabis, que hemos visto que es muy efectivo en algunos casos, ¿eso entra dentro de este dictamen o va por un carril distinto? Todo eso queda fuera. Si algo hizo este dictamen fue delimitar que únicamente la ley va a ser para usos recreativos o personales, deja fuera el uso industrial y también deja fuera todo lo relativo al uso medicinal, porque cabe recordar que esa ley de uso medicinal se aprobó en 2017 y todavía las autoridades de salud nos deben el reglamento que nos diga qué, cómo, cuándo y dónde vamos a poder o importar o procesar esos medicamentos que tú mencionas. Entonces, es un régimen completamente aparte del de salud, del cual además todavía seguimos esperando las reglas. Esto es única y exclusivamente para uso personal o recreativo. En tu opinión, entonces, ¿esto no cambia de fondo la política que se ha seguido hasta ahora sobre el tema de marihuana? No cambia nada. Aprobar una cosa así sería una oportunidad histórica perdida en términos de lo que necesitamos hacer con nuestra política de drogas, de cómo reparar e integrar a las comunidades más afectadas. México es un país que ha sufrido desproporcionadamente todas las consecuencias negativas de esta política de prohibición, y lo que necesitábamos hacer con esta regulación pues era justamente evitar que eso siguiera sucediendo, reparar, integrar a las comunidades y entender que es un tema de derechos humanos, de seguridad, de salud y sobre todo de justicia social. Tenemos que eliminar todo ese régimen penal que tanto le ha costado también a nuestras autoridades en materia de impartición de justicia y de persecución. Así que esperamos que los senadores todavía recapaciten durante estos días y podamos tener una mejor versión del dictamen el miércoles en la votación. Bueno, vamos a ver, esto está a un mes de que tenga que ser aprobado por los plazos de la Suprema Corte. Como bien apuntas, Tania, una cosa es que se cumpla y otra cosa es que se cumple revisando, cambiando la política. La otra es dejarlo igual, nada más con un nuevo marco legal, ¿no? Que sería
poco el riesgo de la simulación, que por lo que entiendo es lo que podría ocurrir en caso de que no se cambie la ruta. Totalmente, sí, eso sería una simulación y además, digamos, sería un escenario que no nos gusta porque nos deja sin reglas. Recordemos, el Senado y el Congreso de la Unión en general no solamente tiene que cumplir con los plazos que le puso la Corte, sino que tiene que hacerlo bien y responder pues a la complejidad del tema en un país que ha sufrido tanto por esa política como México y con esa deuda enorme que tenemos con nuestras comunidades de cultivadores que a la fecha siguen sufriendo por erradicación, por ejemplo. Entonces, necesitamos una regulación que atienda estas necesidades. Tania, te agradezco mucho estos minutos. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, gracias por la información.